Hola, ¿cómo les va? Nos volvemos a reencontrar en este ciclo que ya se ha hecho un hábito, que semanalmente hablemos de plantas, de huerta orgánica y de todo esto que nos une. Y está muy bueno que estemos en pantalla y estemos saliendo semanalmente. Así que espero que hayan disfrutado el tema de la huerta orgánica, como lo disfruté yo, que les haya servido. Y hoy vamos a arrancar con algún tema distinto. Vamos a ir viendo, como yo les decía desde un principio, estación por estación del año, los requerimientos más importantes. Ahora le toca a los citrus. Hoy es el día de que le va a tocar a los citrus y vamos a ver hasta dónde del tema, pero vamos a intentar dejarles la mayor cantidad posible de información, porque todos tenemos un limonero, un naranjo, un mandarino enfermos que no sabemos cómo tratarlo. Así que la idea es alcanzarles en función de sus requerimientos. Por eso es muy importante sus preguntas, las preguntas que ustedes hacen, que quizás algunas no están relacionadas al tema del momento, que era el tema del momento fue la huerta. Hoy en el tercer bloque les voy a responder las preguntas que entraron. Después, en este momento le voy a seguir respondiendo de citrus, pero estaría bueno que ustedes me vayan planteando algunos temas de los que tengan interés para aprovechar que en el año, en la época correcta, por ejemplo, en Navidad vamos a ver cómo comprar un pino navideño, cuáles son las especies, cómo armarlo, cuáles son los requerimientos para que ese pino no se muera, o a lo mejor no un pino, sino que un ficus, pero algo que esté relacionado cómo tratar esa planta como pino navideño. Ahora el tema es los citrus, porque todos tenemos un citrus, todos tenemos un limonero, todos tenemos una planta y siempre tienen problemas, pero no es que tengan problemas, sino que los citrus comparten plagas, porque todos los vecinos tenemos un limonero. Entonces, si mi vecino tiene un limonero con cochinilla, me va a venir a mi jardín también, y yo le voy a contagiar a mi vecino la mosca blanca, y así, porque en todos los patios hay citrus. Entonces está bueno que empecemos a controlar las plagas y a manejarlas y a saber. Uno, cuando conoce quién es el enemigo, recién ahí lo puede llegar a controlar o a dominar. Si no sabemos quién es el enemigo, no lo podemos controlar. Entonces acá lo primero que tenemos que hacer es elegir primero la especie apta para nuestro jardín. Tengamos en cuenta siempre de que los citrus tienen distintas temperaturas de congelamiento. El más sensible de los citrus a las heladas es el limonero. Los limoneros por debajo de los 9 bajo cero terminan muriendo. Lo sigue en la misma línea. Lo sigue el naranjo. El naranjo, si tenemos un jardín o un lugar donde tenemos heladas de más de 12 bajo cero, y no podemos tener naranjo. Y si es más de 9 bajo cero, no podemos tener limonero. Entonces hay que adaptarse, no hay que poner en un lugar donde sabemos que tenemos 15 bajo cero, no podemos poner un limonero. Entonces, ¿qué podemos poner que nos vaya a aguantar 15 bajo cero? Y un mandarino. Mandarino puede soportar, la mandarina criolla puede soportar entre 14 y 15 grados bajo cero. Y el pomelero, el que da pomelos, el pomelero, soporta aproximadamente 13 grados bajo cero. Teniendo estas consideraciones, podemos saber qué tipo de citrus podemos tener en nuestro jardín en función de las temperaturas invernales que tengamos. Cuando yo les marco estas temperaturas son temperaturas que, cuando yo les digo aguanta 9 bajo cero, son 9 bajo cero durante 2 horas, que es el periodo crítico de que se produce la helada en este tipo de plantas. Entonces, tengan en cuenta ese tipo de detalles. También tengan en cuenta que todo este tipo de citrus, deben ser comprados en vivero. ¿Por qué? Porque nosotros plantamos una semilla y esa semilla tiene una característica genética que
proviene de un cruzamiento. Nosotros cuando plantamos una semilla de un limón muy rico o de un naranjo muy rico, sabemos quién fue la madre, que fue la fruta que nosotros comimos y de ahí sacamos la semilla. Pero ¿sabemos quién fue el padre? No. Puede haber venido el polen de otro limón que era de cáscara gruesa o de otra variedad que producía un limón no tan ácido o no tan jugoso o con... Entonces, ¿y qué pasa? Cuando nosotros lo hacemos de semilla, va a tardar aproximadamente entre 8 y 9 años en producir la primera floración. Y a los 9 años nos produce la primera floración, la primera fruta, y comemos ese limón y salió con cáscara gruesa. Pero no era parecido al que yo sembré. Pero no, debe ser porque es el primer año. Entonces lo esperamos 2, 3, 4 años más. Y es una característica genética porque hubo un cruzamiento, hubo un padre y una madre. Y a lo mejor la madre era preciosa y el padre era un fiero de aquellos. Entonces puede salir fiero o lindo como la madre, o fiero como el padre, no quiero discriminar en género, pero puede salir a lo mejor un café con leche, una mezcla de los dos, o puede salir excelente planta. Pero hubo un cruzamiento en la semilla y hay variabilidad genética en los hijos. Y nos enteramos 9 años más tarde. Y el primer año no lo aceptamos. Decimos, no, puede ser que sea el primer año. Y a los 15 años ya no lo vamos a echar. Y nos da una porquería de planta. Entonces, nos da excelente, pero tenemos 15 años de riesgo y a su vez esas raíces de la mayoría de los citrus no son aptas para ciertas enfermedades que la vamos a ver al final de este ciclo, vamos a ver cuáles son las enfermedades. Entonces los limoneros, los naranjos, los mandarinos, los pomeleros tienen que ser injertados. ¿Qué es el injerto? El injerto es tomar una planta que no da buena fruta, no tiene por qué dar buena fruta, pero tiene una raíz por la que no ingresa la enfermedad de la tristeza de los citrus, por ejemplo. O tiene una raíz que aguanta la sequía, o tiene una raíz que soporta los suelos alcalinos, o soporta el frío intenso. Entonces, ¿qué se hace? Se toma ese pie, esa planta, se planta y encima se le une este citrus fino que es el limonero dulce, ese exquisito que yo comí y que... no dulce, perdón, ese limonero jugoso o esa naranja dulce, exquisita que yo comí. Entonces, sobre este pie de una planta que era prácticamente una porquería de planta, pero que tiene unas raíces espectaculares, se le injerta la otra y se unen y a partir de esa unión la de abajo va a alimentar a la de arriba y le va a permitir que tenga resistencia al frío, que tenga resistencia a los suelos secos, que tenga resistencia a los suelos alcalinos. Cada pie, hay muchos pies de injertos y cada pie de injerto tiene una característica. Los pies de injertos que se utilizan habitualmente en Córdoba son el Poncirus trifoliata y ahora se está utilizando mucho el de mandarina ácida. ¿Por qué? Porque la mandarina criolla, la ácida, esa que te tira, cuando la comes te tira la cara para atrás. Esa mandarina es una mandarina criollita que se aguanta todo el frío, se aguanta en los suelos, la sequía. Entonces, y hace que la planta que la planta quede más bajita, como si fuese un mandarino, y no se hacen tan altos los citrus. Pero hasta que esta mandarina ácida se instale en el mercado van a pasar algunos años. Mientras tanto, lo que tenemos para la mayoría de los limoneros es el Poncirus trifoliata. ¿Qué es el Poncirus trifoliata? Bueno, ahí les muestro en imagen lo que es el Poncirus trifoliata. El Poncirus trifoliata es este citrus que tiene muchas espinas, ¿no? Y se le llama trifoliata porque tiene 3 folíolos, la hoja está compuesta por 3 folíolos, tiene espinas durísimas. Y el fruto del Poncirus trifoliata es como un limón, pero tremendamente ácido, de cáscara gruesa y no tiene 1 miligramo de jugo, es pura semilla adentro. El Poncirus trifoliata es un gran peleador por el agua, por los suelos alcalinos y a su vez al Poncirus trifoliata no le ingresan un montón de enfermedades porque
es una planta muy rústica a las enfermedades que ingresan por las raíces, las que ingresan por el suelo. Estas plantas nunca va a ingresar una enfermedad muy grave por la base de Poncirus trifoliata. Habitualmente, la mayoría de los limoneros vienen injertados en esto. ¿Qué pasa? Muchas veces suele pasar de que por algún motivo particular se nos heló la copa del limonero que nosotros compramos y este limonero tenía una copa de un limón genovés, que es un limón muy rico, por ejemplo. Y las raíces eran de Poncirus trifoliata. Por ahí una helada fuerte quemó el limón genovés y no brotó bien ese año. Y brotó de abajo el pie de injerto, que es el Poncirus trifoliata, que es este, que es muy feo. Y resulta que este pie de injerto se dio cuenta que estaba alimentando a otro y aborta la conducción de savia y deja de mandar savia hacia arriba, mata a la planta que estaba alimentando y se hace dueño de su propia planta que él estaba utilizando las raíces para alimentar a otra. Entonces, ¿qué pasa? Lo mata y termina siendo esto el frutal nuestro y es una porquería porque no tiene jugo, es una cáscara gruesa, lleno de espinas, para lo único que servía era para alimentar al otro que tenía arriba. Entonces tengan en cuenta siempre cuando ustedes compren un citrus injertado, la naranja por ejemplo se injerta sobre naranja amarga por otro tipo de enfermedades. Cada citrus tiene su pie de injerto determinado, ¿no? Pero siempre, cuando lo compren, pregúntele al viverista dónde termina el injerto. Y hay una diferencia, hay como un saltito entre el pie de injerto y la parte aérea. Y todo lo que salga de abajo del pie de injerto, lo arrancan. Sale una ramita, esto pasa con los rosales también y con todas las plantas injertadas. Todo lo que sale del pie de injerto lo arrancan, porque si no va a tener predominancia, va a empezar a brotar, se va a dar cuenta que está alimentando otra planta y va a matar la planta que tiene arriba para poder subsistir. No tiene que darse cuenta que está alimentando otra planta. Entonces, todas las ramas que sacan por debajo del injerto siempre se podan y siempre compren plantas injertadas. Entonces pregunten en el vivero, a ver, ¿qué variedades son aptas para esta zona? Habitualmente las variedades aptas para esta zona son los Poncirus trifoliata en limón, mandarina también, la mandarina ácida, y también el naranjo amargo o el limón, el limón rugoso. Hay una serie de pies para cada región del país. Cada región tiene lo suyo. Entonces es muy importante hablar con el viverista. Entonces nosotros ya sabemos que tenemos una calidad excelente de planta porque tiene unas raíces que van a pelearle a cualquier adversidad. Y una parte aérea de un limón genovés, que es un limón seleccionado espectacular. No lo tenemos que esperar 9 años. El primer año, los citrus, habitualmente los 2 o 3 primeros años, colonizan el espacio, no van a hacer mucha fruta, porque están ganando el lugar, están probando a ver qué cantidad de nutrientes hay en el suelo, están midiendo, y una vez que hayan medido, después del tercer año, empiezan a producir fruta. Es muy importante que después del tercer año, cuando ya empiece a producir fruta, inclusive en los 3 primeros años, le hagamos una buena copa. ¿Por qué? Porque la tentación nuestra es comer limón o naranja de entrada y no nos importe que haga mucha fruta para nosotros probar ese limonero que compramos hace 4 años. Se cargan demasiado las ramas, se doblan todas y después tenemos unos limoneros que las ramas pegan contra el suelo, que se nos enferman y con inserciones negativas. No, aguantémonos la ansiedad. Busquemos 3 ramas o 4 ramas, 3 ramas dominantes que estén más o menos equidistantes y fortalezcamos esa rama. Y le sacamos todas las primeras flores y los primeros frutos. Porque si yo en una rama débil tengo una fruta en la punta, me va a hacer un brazo de palanca que me va a generar que esa planta con ese brazo de palanca se me doble toda la rama. Entonces yo voy a tener una rama de un limonero y se me va a doblar por el peso y va a ser una porquería el día de mañana. No, lo que tienen que lograr ustedes son 3 ramas
equidistantes, bien fuerte, y le sacan todas las ramitas de los costados y todas las ramitas que van hacia adentro. Cuando el limonero tiene las ramitas chicas, no importa la época de los limoneros, la mejor época para la poda del limonero no es en invierno, porque no soportan las podas en invierno. Por ahí entran las enfermedades. Tiene que ser en primavera u otoño, eviten el verano y el invierno. Todas las ramitas que van hacia adentro se las sacan. Y todas las ramitas que van de inserción negativa, que podrían cargar un fruto, pero al ser negativas van hacia abajo y van a hacer que se desgaje la rama, se las sacamos. Entonces generamos 3 ramas fuertes. Cuando esas 3 ramas tengan 3 centímetros de diámetro y ya esté más o menos armada la copa, ahí lo liberamos y le permitimos florecer. Y una vez que florezca, se nos va a llenar, porque durante los 3 primeros años no le permitimos cargar. La planta siente que hay una agresión que no le permite perpetuar su propia especie. Entonces, ¿qué va a hacer ese limonero? Lo que va a lograr ese limonero es, después del tercer año, cuando yo tenga ramas bien fuertes para cargar peso, va a cargar peso. Pero no le dejemos cargar en las puntas, porque se tienden a doblar. Dejémosles cargar desde la punta hacia la base, entonces el brazo de palanca es menos. Tenemos fruta abajo. Y después del cuarto o quinto año, sí, ya lo liberamos y que ese limonero, ese naranjo, ese mandarino produzcan fruta, porque es una fruta pesada. Entonces, es muy importante el manejo en los primeros años. Primero, comprar planta injertada, dejarse de andar sembrando semillitas ni nada por el estilo. Es una sola inversión que nos va a dar 40, 50 años a lo mejor fruta, y la semillita a los 15 años nos vamos a enterar que no sirve o que sirve, pero no, si sirve por ahí, por las raíces nos van a entrar un montón de enfermedades. Ya vamos a ver las enfermedades que entran por las raíces y son letales las enfermedades de las raíces de los citros. Entonces, no es que les quiera hacer gastar plata, pero uno comprando una variedad injertada está asegurado. A su vez, hay una serie de virus que están en los limoneros que pueden llegar a generar problemas muy graves. Los viveros en este momento tienen toda la producción certificada por SENASA, porque se hace en malla antiáfidos, y SENASA certifica que son variedades selectas y variedades sin los virus estos, que son los virus que está prohibido vender, inclusive sin la certificación de SENASA. Entonces tengan en cuenta siempre ese detalle. Bueno, se nos acaba más o menos el bloque y vamos a el segundo bloque. Vamos a empezar ya tenemos una buena planta, tenemos un buen limonero, compramos algo injertado, que ya sabemos que es el injerto que anda en la zona. Ahora, algo importantísimo que es cómo plantarlo, dónde plantarlo, qué sol resiste para no tener plagas y todo ese tipo de cosas. Así que vamos al corte y en un ratito volvemos en el segundo bloque con más información sobre cómo tener los mejores limoneros del barrio. Intensa estación de radio. Desde Arroyito, Córdoba, Argentina. Intensa Radio Station. La música que más nos gusta. La música que más nos gusta. La música que más nos gusta. Sos lo que sentís. Sos de acá. Somos de acá. Vía arroyito.com.ar. Arrancamos ya este segundo bloque con el limonero ya comprado. Ya lo tenemos listo en maceta, está listo para plantarlo. ¿Dónde lo vamos a plantar? Limonero, naranjo, mandarino, pomelero. Necesitan mucho sol.
En lo posible, todo el día de sol. Si le da todo el día de sol, mejor todavía. Si le da medio día de sol, bueno, será suficiente para tener una fruta correcta, pero por ahí vamos a tener el inconveniente de tener algunas plagas que lo afecten, ¿no? Pero todo el día de sol es lo más importante para este tipo de plantas. Y que corra viento, que no esté en un pasillo, que corra viento, que tenga un lugar de mucho viento, porque también el viento va a favorecer de que no se embiche, de que no se enferme y todo eso. Y algo muy importante, pero importantísimo, lejos de las paredes, lejos de los muros, por dos motivos. Por un motivo es que los limoneros y todos los citrus tienen tendencia a suelos ácidos o neutros. Y cerca de los muros hay mucho calcio en las paredes. El calcio que se utilizó para hacer los cimientos, por ejemplo, que se ponía la piedra bola con cal pura y todo esto de los cimientos, genera suelos alcalinos, que eso no es beneficioso para los citrus. Los citrus necesitan suelos neutros o levemente ácidos. Y todos los suelos de Córdoba no son ácidos. Toda Córdoba. Entonces tenemos que enmendar ese suelo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Hacemos el pozo, lo ponemos a mínimo 3 metros de distancia de cualquier muro. Y ya se van a enterar por qué. Uno por el suelo y otro por los insectos. Mínimo 3 metros 50 de cualquier pared. Eso le va a permitir que pase buena cantidad de viento, que tenga buena insolación. Y cuando lo plantemos, fijémonos que el suelo tenga buen drenaje. ¿Cómo nos damos cuenta que tiene buen drenaje? Si el suelo nosotros regamos y tarda en bajar mucho el agua, no tiene buen drenaje. Los citrus necesitan eso, buen drenaje. Entonces, en el fondo del hoyo, lo que se hace es, se cava el hueco y para mejorar el drenaje se clavan hierros y se sacan, se clavan y se sacan, se clavan y se sacan, y eso genera como canales, como rompe ese piso duro que hay abajo para permitir que el agua drene en profundidad. Se le pone un poquito de arena inclusive al fondo, unos 10 centímetros de arena, después se le pone otros 10 centímetros de tierra negra con buen mantillo, con buena tierrita, con buena materia orgánica. Se planta el citrus. ¿Cuál es el mejor momento para plantarlo? Ahora, la primavera. Si ustedes lo plantan en el invierno, tienen por ahí un riesgo de que la helada muy fuerte, como han estado en invernadero, la helada muy fuerte los puede llegar a afectar. Plantándolo ahora no va a haber problema. Lo plantan y le pisan muy bien alrededor. No olviden pisar bien firme alrededor con una tierrita negra, lo mejor, lo más rica posible, porque acuérdense de que ese limonero va a estar 30, 40 años, 50, 60 años, pienso vivir mucho, extrayendo nutrientes del suelo. Entonces va a llegar un punto que se le van a agotar los nutrientes. Entonces le apliquemos ahora en el momento del plantado, no hay mejor cosa que ponerle al fondo una buena cantidad de tierra negra, un mantillo, tierra de vivero, y a los alrededores también con lombricompuesto. Esto va a asegurar que enraíce muy bien, pisamos muy bien alrededor, y lo que vamos a lograr con esto es, ¿por qué lo ponemos a 3 metros o más de distancia de cualquier pared? Porque la mayoría de las plagas de los citrus ingresan por las hormigas. Las hormigas son socias de los pulgores, de las cochinillas, de la mosca blanca, porque viven de una mielcita que excretan esto. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros tenemos un tallo único por donde pueden subir las hormigas y le ponemos una barrera pegajosa para que no atraviesen las hormigas, no van a subir. Pero, ¿qué pasa? Cuando ese limonero tenga 8 años, va a tener una copa ancha y va a tocar la pared. Y va a entrar por la pared la hormiga, que no puede entrar por el tallo principal. Y ahí nos llena de cochinillas, nos llena de pulgones, nos llena de enfermedades el citrus. Entonces, siempre poniéndolo lejos de las paredes, nosotros tenemos asegurado eso. Otra, el tender de la ropa, el cable de la ropa, por ahí que no pase cerca del limonero, porque por el cable de la ropa vienen las hormigas e ingresan. Y estas hormigas no generan rotura en la hoja, no le hacen nada a la hoja. ¿Qué hacen? Llevan pulgones, cochinillas, que ya lo vamos a ver,
y mosca blanca para que se instalen en nuestro frutal y terminan debilitándolo y comen ellos más que lo que comemos nosotros y tenemos una planta siempre enferma. Entonces, siempre lejos de las paredes, lejos de los cables, a su vez, mucho sol, como mínimo medio día de sol, si tiene todo el día mejor, y una vez que lo terminan de plantar, le sacan todas las ramitas que van hacia adentro y empiezan a fortalecer esas 3 ramas que yo les decía, sacan todas las ramas desde ahí para abajo, todo lo que esté debajo de esas 3 ramas fuertes, sacan las ramas centrales, las cortan, no se preocupen que sea diciembre, que sea noviembre para la poda. Los citrus y llora, perfecto, no hay problema, está llorando, está expulsando todo hacia afuera. La tijera de podar tiene que estar bien esterilizada, lavada con la agua, con lavandina, con un chorrito de lavandina, no con alcohol, y bien filosa. Entonces cortamos todas las ramas. Y si nosotros tenemos la consecuencia de todos los meses ir cortando 1 o 2 ramitas, lo vamos a formar en 3 años, vamos a tener 3 ramas dominantes espectacular. No lo dejen fructificar ahora porque uno a lo mejor ya viene con alguna fruta. Si viene una frutita, le terminan. No hay problema. Pero si no, le va a doblar todas las ramas el peso de la fruta y después esas ramas dobladas, cuando tengan 2 o 3 centímetros, no las enderezamos más. Entonces, los 3 primeros años necesitamos que fortalezca 3 ramas fuertes para después del tercer año, que pueda soportar el peso de la fruta, empezar a fructificar. Entonces, bueno, ya plantamos nuestro limonero. Tenemos, acuérdense, buena cantidad de materia orgánica y buen drenaje. Si no tiene buen drenaje, podemos llegar a tener problemas. Y en lo posible, a 3 o 4 metros también de otros citrus, porque si no comparten las plagas. Si yo tengo un naranjo cerca, las plagas del naranjo son muy similares a las del limonero y van a compartir esas plagas y va a ser un inconveniente. Entonces, bueno, ya está instalado mi limonero y vamos a ver cuáles son las plagas que lo afectan. La primera plaga que nosotros vamos a encontrar que afecta a los limoneros, la más común es el pulgón. El pulgón los afecta, ahí tienen los pulgones, los afecta mucho porque es como una pulguita que absorbe toda la savia de los brotes tiernos. Y el pulgón sí o sí es llevado por la hormiga negra. El pulgón nunca puede llegar a 1,50 m de cualquier fruta. Vayamos a un citrus, que es lo que estamos viendo. No puede llegar arriba de un citrus nunca, porque es muy pavo, es muy sonso. Y no camina más de 15, 20 centímetros. Es arreado, es llevado. Inclusive es llevado por las hormigas al lugar. ¿Por qué? Porque el pulgón absorbe toda la savia y tiene un aparato, un intestino poco eficiente para absorber toda la savia, y el exceso de savia que lo saca en forma de azúcares lo tira por 2 sifones que tiene atrás, como si fuera la cola del pulgón, en donde salen estos jugos azucarados. Estos jugos azucarados alimentan a la hormiga, y la hormiga negra, que es esta hormiga paseandera que consume mucho, es una hormiga que camina muchísimo, camina kilómetros por día, y entonces, ¿qué hace? Absorbe con este melado, esta mielcita, la alimenta y alimenta a toda la colonia. Entonces la hormiga es esclavista. La hormiga y los seres humanos somos los únicos que tenemos mascotas. El pulgón es una mascota de las hormigas. Entonces la hormiga lo va a instalar. Pero la hormiga lo va a instalar si tiene por dónde entrar. Si yo tengo el tallo principal que no ingresan las hormigas porque le puse resina de pino que es pegajosa, o le puse una valla antihormigas, como por ejemplo colocando un papel engomado en el tronco, no papel engomado, perdón, el papel que utilizan los chapistas o los pintores para pintar, que es la cinta de papel ancha. Yo le pongo esa cinta de papel ancha y arriba de esa cinta de papel le pongo grasa de litio, la hormiga no pasa. Pero la grasa de litio no tiene que estar en contacto con el tallo, ¿no? Tiene que estar en contacto solamente con el papel. Y ese papel, cuando crece el tallo, cuando se hace más grande el tallo, se corta el papel y no hay problema. Y hay que controlar que la grasa no se llene de tierra, porque si no pasan por arriba. Pero cada tanto hay que remover esa grasita
o con un lapicito, con un alambre, o volver a poner de nuevo. Entonces a la hormiga se le pega la pata, se la adhiere la pata y no pasa. Si no, puede ser resina de pino, que ahí el vivero seguro la tiene, que ustedes la compran como resina de pino, barrera antihormigas, y si no, las barreras antihormigas estas que vienen con una... antes venían con una chapita corrugada y ahora vienen con un plástico. Pero lo mejor es esta resina pegajosa que se le pega la pata a la hormiga y no pasa más. Pierde efecto cuando le da el viento durante mucho tiempo y se le pega a tierra y deja de ser adherente, ¿no? Este pulgón nos genera la debilidad de la planta y a su vez nos genera que las hojas de las plantas, como arrugadas y melosas, quedan todas melosas. Y sobre este pulgón se pega después un hongo que es la fumagina, que ya lo vamos a estar viendo. Pero es muy importante que para que no suba el pulgón no tengamos hormigas que entren por el tallo o por el cable de la soga, por un cable eléctrico que toque una rama, o que la rama esté tocando un muro. Porque si la rama está tocando un muro, también vamos a tener ese inconveniente que la hormiga espera. Y si ustedes se fijan, está esperando que el viento la mueva a la rama. Y cuando la rama toca la pared, inmediatamente pega un salto y sube. Y habitualmente la hormiga lleva a los pulgones, lo puede llevar arreándolos, pero si es muy difícil ingresar, los arrea como ganado, los va llevando como ganado, como un arriero lleva sus vacas, ¿no? Y ahí los llevan. Y cuando viene el frío los sacan, pero no va a ser que se hielen, los sacan y los llevan al nido y los alimentan, los mantienen gorditos todo el invierno y después los vuelven a sacar porque es el alimento de la colonia de hormigas, ¿no? Y a las madres las cargan en la cabeza o en el lomo. Las pulgones no hace falta que un macho fecunde una hembra, se autofecundan solos y son casi todas hembras y producen muchos hijos. Entonces esa hembra la cargan en la cabeza y la llevan y esa hembra empieza, como tiene buen alimento, empieza a reproducir y una hembra puede llegar a tener 40, 50 pulgones hijos en unos días nomás. Entonces, y todos esos son esclavos que trabajan para la hormiga, porque se alimentan y le están produciendo a la hormiga el alimento para ella y para toda la colonia del hormiguero. O sea que fíjense lo importante es que no entren las hormigas. No es porque no nos coma la hoja ni porque nos genere... Por un lado esto, y después vamos a hablar de los hongos, que también las hormigas llevan hongos en las patas y como son muy paseanderas también. Acérquense a un limonero o a un rosal con pulgones y métanle el dedo. Van a ver que viene una hormiga y de inmediato los pica. Les muerde, porque están defendiendo su ganado, están defendiendo lo que les alimenta a todos. Así que es muy importante impedir que suba la hormiga, fundamentalmente por los pulgones. Otro que trae la hormiga es la cochinilla. Las cochinillas, hay dos tipos de cochinillas, las cochinillas de cuerpo duro y las cochinillas de cuerpo blando. Volviendo al pulgón, terminemos con el pulgón. Si ya no suben más hormigas y tenemos pulgones arriba, porque las hormigas no pueden subir, los pulgones van a seguir su ciclo. ¿Cómo eliminamos los pulgones? Con cuasiámara. Vamos a la herboristería, estamos hablando de un método natural, también hay métodos químicos, pero el método natural más eficiente que hay es con cuasia, la que se utiliza para sacar los piojos a los chicos en la cabeza. La cuasia ámera viene en la herboristería, viene en sobrecito de 50 gramos. Eso lo hacemos hervir durante media hora en 2 litros de agua y rociamos con eso. Y a las 24 horas, 48 horas volvemos a rociar y mueren todos los pulgones de diarrea. Es de inmediato, es algo que es muy útil porque le genera un problema en el tracto digestivo y terminan muriendo por eso. Entonces es fantástico porque no contamina y nos puede chorrear un poco en los brazos y en la cabeza cuando lo estamos echando, que a nosotros no nos va a hacer nada. Y si chorrea un limón, nos podemos comer el limón, la naranja o la mandarina, que no va a tener ningún contaminante, porque la cuasia es la misma que viene en el paso de los toros. Si ustedes compran un paso de los toros, van a ver que tiene cuasiquinina al 4%. Y eso es lo que le da el sabor amargo.
es tan baja la dosis que al hombre no le hace daño, pero el pulgón es tan chiquito, la cuestión de miligramos que tiene, que hasta se podría rociar con paso de los toros un árbol que tenga pulgones, si ustedes no tienen cuasia, y los va a eliminar. Lo que pasa es que es tan baja la dosis que si queda uno vivo después genera resistencia y va a ser más difícil. Entonces yo prefiero en lo posible a lo mejor esperar hasta el otro día que abra la herboristería y utilizar la cuasia, que es un poquito más fuerte, pero no es tóxica para el hombre, eso es lo bueno. Los chicos le lavan la cabeza con ese preparado para quitarle los piojos, así que tengan en cuenta que lo van a poder eliminar. Bueno, vamos a la cochinilla. La cochinilla también le ingresa adentro al citrus, la cochinilla es peor, porque la cochinilla nace y a los 10 centímetros de su madre pierde las patas y queda ápoda. Pierde las patas y clava un aparato bucal en donde inyecta saliva tóxica, mata las células, y esa sopa que generó de células muertas la absorbe por otro, es como si tuviese un sorbete, que por un lado inyecta saliva tóxica y por otro lado la absorbe. Y también la lleva el pulgón, porque también esta cochinilla tiene la posibilidad de exudar por el lomo a estos azúcares que son los que alimentan a la colonia de hormigas. Entonces, y producen gran cantidad, y producen mucho daño. Fíjense que son como pequeñas almejas pegadas en la fruta, y eso le quita valor comercial. Y en la hoja y en el tronco, son como pequeñas almejitas pegadas, que inclusive mueren ahí. Hay muertas y vivas mezcladas, y por ahí las muertas quedan adheridas. Es una plaga que está totalmente asociada a la hormiga, y bueno, ya vemos en el próximo bloque cómo eliminarla, porque es una plaga que si la hacemos bien la podemos eliminar, y si no seguimos la receta como corresponde vamos a tener miles de cochinillas más. Así que bueno, vamos ya en un ratito, vamos al corte y ya arrancamos el bloque siguiente explicando cómo hacer para controlar estas cochinillas con métodos naturales y poder comer fruta bien sana y sin inconvenientes. Así que en el próximo bloque, y a su vez van las preguntas, ¿no? Pero el bloque siguiente van todas las preguntas de los oyentes que habían hecho de huerta orgánica, así que atentos. Y vayan haciendo las preguntas para la clase que viene de los citrus y todo lo que quieran hacer. Arrancamos nuestro tercero y último bloque y vamos a seguir hablando de lo que veníamos, que era la cochinilla, ¿no? La cochinilla, que es esta plaga que sube la hormiga negra fundamentalmente arriba de los citrus, y inyecta saliva tóxica y también absorbe todos los nutrientes que puede haber para producir la fruta. Entonces la fruta sale de baja calidad, deja heridas, estas heridas después son colonizadas por hongos y traen inconvenientes a la larga. Las cochinillas tenemos que tener en cuenta que tenemos varias clases de cochinillas, y de estas cochinillas las que más nos interesan sería esta, que es la cochinilla de los citrus, que es una de las cochinillas más utilizadas por la hormiga. Generan, fíjense, la malformación en las hojas y la malformación en los frutos, ¿no? Y la otra es la cochinilla coma, que es una cochinilla característica, muy chiquitita, que se adhiere a los tallos y se adhiere a las hojas de los citrus. La particularidad que tienen las cochinillas es que van muriendo en el mismo lugar donde nacieron y se quedan adheridas. Entonces, de estas cochinillas que vemos habitualmente, muchas están muertas. Entonces, una de las formas de
de erradicar la cochinilla es utilizando el jabón blanco, aquel viejo truco de 3 cucharadas soperas de ralladura de jabón blanco disueltas en 2 litros de agua. Se los pone en agua tibia y se rocía la planta con esto. Esto genera que la cochinilla tiene una cubierta en su lomo, es muy similar a una almeja, y esta cubierta es impermeable al oxígeno. Pero ¿por dónde respira? Por el pequeño intersticio que hay entre la hoja y este casquete que tiene en el lomo. Es como si fuera un casco de guerra. Y por el bordecito respira. Nosotros con el jabón blanco, rociando la planta con jabón blanco, por eso hay que rociarla a punto de chorreo, que caiga, que chorree, que nos bañe. En última instancia es jabón blanco, a nosotros no nos va a hacer nada, nos va a mejorar el pelo. Y de los dos lados de la hoja. Esto lo que hace, le genera una película que impide que la cochinilla pueda respirar. Y esa cochinilla de inmediato va a morir por anoxia, porque le está faltando oxígeno, porque no tiene por dónde respirar. Pero ¿qué sucede? Las cochinillas tienen más o menos 2.500 huevos en su vientre. Y esos huevos están inactivos mientras la cochinilla esté viva. Cuando la cochinilla muere, se deja de liberar una hormona que era la que inhibía que nazcan. Entonces, cuando esa cochinilla madre muere, las 2.500 huevos que estaban en el vientre, no hace falta que un macho fecunde una hembra, están autofecundadas, van a empezar a nacer. Y nacen de las 2.500, van a nacer 500 esta semana, 500, no nacen todas juntas. Entonces, lo que hay que hacer es, si nosotros fumigamos una sola vez, por cada cochinilla que matamos, activamos 2.500. 15 días más tarde. Entonces no, la clave está en cortarles el ciclo. Entonces, cuando esa cochinilla activó los 2.500 huevos porque murió, a medida que van naciendo, a la otra semana nosotros volvemos a echarle el jabón blanco. Y esa cochinilla que acaba de nacer no es adulta sexualmente para tener 2.500 huevos en su vientre. Entonces las matamos cuando son jóvenes. Entonces habría que hacer una fumigación a los 7 días. En invierno sería a 15 días porque es más lento. A los 14 días volvemos a rociar con jabón blanco. ¿Por qué? Porque las cochinillas, tengamos en cuenta que nacieron de las 2.500, en la semana pasada nacieron 500 y esta semana otras 500 y así van a seguir naciendo. Entonces hay que hacer 4 fumigaciones cada 7 días. Todos los domingos lo lavamos al limonero o al naranjo con este producto. La primer pasada yo les recomiendo, una vez que hagan la primera, si tienen una escoba o un cepillo o un escobillo, pasarlo bien por el tronco. ¿Por qué? Porque muchas veces hay cochinillas que están muertas y salen muy fácilmente si le pasamos el escobillón. Entonces vamos a estar utilizando un producto químico y está todo muerto. No nos está generando daño. Entonces, saquemos con el escobillón todas las muertas y con la escoba. Las vivas se quedan adheridas porque no las sacas así nomás con el escobillón. Entonces, cuando queden las vivas, ahí hacemos las 4 fumigaciones. Ahora, si no están dispuestos a hacer las 4 fumigaciones, no hagan ninguna. Porque si ustedes hacen una y no hacen más, van a tener gran cantidad. Van a tener 2.500 cochinillas más por cada una que mataron. O sea, estén dispuestos a decir, bueno, tengo 4 domingos, pero justo el tercer domingo no voy a estar en el rodillo o en el pueblo porque no me voy tengo la fiesta patronal y no voy a poder fumigar. Bueno, háganle el sábado o háganle el lunes, no hay problema. Si un día más, un día menos, no va a haber problema. Pero no dejen de hacer las 4 fumigaciones consecutivas porque si no van a tener un inconveniente muy grande. Y acuérdense un detalle, nunca la cochinilla podría haber llegado arriba de un citrus si no hubiese sido por la influencia de la hormiga negra. La hormiga negra las lleva porque se alimenta de la mielcita que genera este tipo de plagas, ¿no?
Tengámosla en cuenta. Otra plaga que es muy común en los citrus, que la gente la confunde con las cochinillas, es la mosca blanca. La mosca blanca es esta mosquita chiquitita que tiene milímetros y vuela. Nosotros nos acercamos y movemos las ramas de los limoneros o de los naranjos y vuela y de inmediato, es muy lábil. Entonces cuando uno la quiere fumigar no la puede matar porque vuela de inmediato y no la podemos rociar. Pero teniendo una buena aspiradora, uno se acerca y aspira las ramas y va aspirando todas las adultas. Pero no ganamos absolutamente nada, porque después de la adulta esta mosca dejó gran cantidad de huevos y larvas. Ahí en la imagen están viendo como unas larvitas y hay algunas que ya salió la larva de adentro, ya evolucionó a otra, a mariposa o a mosca, perdón, y quedó el pellet, este pelecho que es la casita de la larva que había quedado. La mosca blanca tiene la particularidad que vuelve a la misma hoja donde nació y pone los huevos en la misma hoja donde nació. A su vez, la mosca blanca cuando es adulta no tiene problema, pero cuando es larva, que es como una cochinilla planita, ahí la están viendo en la imagen, esta planita que es media transparente, esta cosita así, bueno, es una larva que es muy similar a una cochinilla y clava también un aparato bucal con doble vía que inyecta saliva tóxica, absorbe las células muertas y así en el estadio larval hace un gran daño. Y a su vez genera, al igual que la cochinilla, una mielcita que también alimenta a la hormiga negra. O sea que la hormiga negra está también asociada con la mosca blanca. La mosca blanca por ahí viene volando, no hace falta que la traiga la hormiga negra. Pero la hormiga negra defiende las colonias de mosca blanca porque vive de la mielcita de esta mosca. Esto es lo que la gente cree que es cochinilla y no es cochinilla. Esto no es ni más ni menos que las capitas de las larvas de mosca blanca que han nacido y vienen y ponen sus huevos en la misma hoja y vuelven a hacerse como distintas capas y sobre estas capas se genera esto blanco que es lo que nosotros conocemos como, la gente dice, esta felpita blanca en la parte de atrás de la hoja que forma parte de lo que es la multiplicación de la mosca blanca. Bueno, ¿cómo eliminamos la mosca blanca? La adulta ya dijimos, con una aspiradora. Te acercas con una aspiradora y es fantástico. Yo siempre me reía y resulta que descubrí que el mayor productor de tomate orgánico del mundo es argentino. Es un japonés, perdón, que vive en Argentina y él absorbe todas las moscas blancas con esa aspiradora. Entonces no utilizó ningún insecticida. A su vez, con el aceite, el mismo jabón blanco, perdón, que utilizamos para la cochinilla, lo podemos utilizar también en este caso y esto le tapa el lomo de jabón a las larvitas que quedaron. Y también es muy eficiente. También los viveros venden lo que se llama el aceite emulsionable que genera el mismo efecto en la cochinilla y el mismo efecto en la mosca blanca. Tengamos en cuenta siempre que para eliminarla tenemos que hacer todas estas fumigaciones después de las 6 de la tarde, que es el momento ideal para que esté trabajando toda la noche el jabón y al otro día ya aparecen estas larvas o las cochinillas muertas, ¿no? También es muy importante, si llegara a quedar alguna de estas larvas vivas, esta larva apenas se transforma en mosca blanca, va y se posa en algo amarillo. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque el amarillo para la mosca le simula que es el lugar donde se encuentran las moscas y se produce la cópula para dejar su descendencia. Entonces vendría a ser como el boliche bailable de las moscas. Es el lugar donde se reúnen y se ponen de novio y dejan descendencia. Entonces colocando cosas amarillas, pegajosas, las atrae. Esa mosca apenas nace se dirige a algo amarillo. Y si eso amarillo es un plástico, y en este caso sería el amarillo del color de los citrus, ¿no? de la fruta. Pero si ese amarillo es un plástico y ese plástico está embebido en aceite de cocina o en aceite de auto, se queda pegado ahí y nunca más. Se acabó la plaga. O sea,
estuvo como larva, fue huevo, después fue larva, hizo el daño y cuando llegó a adulto, que es cuando puede dejar huevos nuevamente y dejar descendencia, se fue a buscar novia y se quedó pegado ahí y nunca más consiguió novia. Y la novia que fue a buscar novio se quedó pegada ahí y nunca más dejaron descendencia. Entonces, este método corta el ciclo y es muy eficiente para la mosca blanca y para muchas moscas más. Fíjense cómo queda todo pegoteado. Ahora, esto pierde adherencia. Esto a los 20 días se le pegó la tierrita y ya no se adhieren más. Entonces, cada tanto, ¿qué hay que hacer? Vamos, lo lavamos, lo metemos bajo el chorro de la canilla, sacamos todos los bichos que hay, le volvemos a poner aceite y lo volvemos a colgar. Si colgamos varios en nuestros árboles, vamos a tener controladas no solo esta, sino que muchas plagas más que ya las vamos a seguir viendo en este mismo ciclo. Tengan en cuenta ese detalle. Entonces con los envases de lavandina, las botellas de lavandina, la atan con un hilito en la punta y la meten en aceite de cocina. Puede ser aceite quemado después de las milanesas, ese que ya no lo van a usar más, se lo ponen ahí y es bien adherente, o el aceite quemado de auto. Lo importante es que sea amarillo y adherente. Y cada 15 días volver a ponerle para que quede bien adherente. Y van a ver la cantidad de mosca que elimina, mosca blanca y las moscas, un montón de moscas más. Bueno, acá nos quedamos con los citrus. La semana que viene vamos a seguir hablando de todo lo que sea las plagas de los citrus, cómo eliminarlas, cómo mantener una buena producción de citrus. Viene la mosca de la fruta, la zoonosis, la tristeza de los citrus, muchas enfermedades que los afectan. Pero la semana que viene, porque tenemos que responder ahora las preguntas de los oyentes de la audiencia de la semana pasada, que todavía seguíamos con guarda. La semana que viene el tercer bloque va a estar destinado a las preguntas que ustedes hagan. Háganlas temprano, por favor, porque a mí me interesa que las hagan temprano para cuando yo les grabe este video, tener las preguntas lo antes posible, ¿no? Vamos a Darío de Miramar. Darío dice, ¿hasta qué fecha puedo sembrar calabazas y en qué momento tengo que aporcarle tierra? Mira, Darío, la calabaza la podés sembrar siempre que siembres en luna creciente. La calabaza la podés sembrar hasta enero, febrero. Lo que tiene que te va a producir la calabaza, te va a producir la fruta más tardía y podés tener un riesgo de helada, de que se te hiele el fruto antes de la maduración. Pero tranquilamente, dale, sembra todo lo que puedas, desde ahora hasta yo he sembrado en febrero y en junio, casi principio de junio las he cosechado. Pero bueno, no tenía un régimen de heladas tan fuerte como el que tenés vos. Entonces, yo te diría hasta diciembre, hasta enero los podrías llegar a sembrar. Y con respecto a la porque en tierra, se lo hace cuando se está formando el fruto. Cuando se empieza a formar el fruto, le porcas tierra y con mucha materia orgánica en la base de las raíces. Y acordate de levantarlas, ¿no? Cuando la calabaza esté empezando a formarse, levantarla, ponerle cañitas y levantarla que no tenga contacto con el suelo. Andrea de Rollito dice, tengo plantas de pimiento del año pasado, es necesario podarlos para que dé frutos este año. Mira, Andrea, ya pasó la época de la poda del pimiento. El pimiento se debiera haber podado en julio, después de la helada, se le cortan las puntitas y produce fruta. No es necesario podarlo. Yo lo que sí es necesario ponerle mucha materia orgánica abajo, porque ya se consumió los nutrientes del suelo del año pasado y este año va a estar un poquito carente. Entonces ponele mucha materia orgánica, mantillo en la base. Y si tiene alguna rama rota, podala, pero ya es tarde para podar porque vas a perder la flor de este año. La próxima vez que hagas, acuérdate que se quita solamente lo que se quemó con la helada del invierno, ¿no? Vamos con Matías de la Tordilla. No estoy en imagen. Estaba mostrándoles una imagen que la de la... Ahora sí estamos en imagen. Vamos con Matías de la Tordilla. Tengo semillas de lechuga
chicoria del año pasado, ¿las puedo usar este año? ¿Tendré que aumentar la densidad de siembra? No, Matías, la lechuga y la chicoria mantienen la viabilidad los dos primeros años, no te preocupes, no tenés que sembrar el doble, sembra lo que sembra siempre y son semillas que nacen, tienen buen poder germinativo, así que no habría problema. Diego del Tío, ¿puedo usar cebos para controlar babosas y caracoles? Son una plaga en mi huerta. Sí, lo podés usar a los cebos, pero vas a tener la cerveza que los atrae también, latitas, y también podés poner algunas hojitas de repollo y las atrae y se meten debajo de la hoja y las vas tirando, las vas sacando. Pero sí podés utilizar cebos. Ten en cuenta un detalle. Los perros suelen comer los cebos de la babosa. A mí se me murió una perra que entró al vivero y se fue directo a la bolsita, vienen en una bolsita de nylon, y se comió los cebos y esa noche murió. Así que tengan en cuenta que por ahí los perros son medios que quieren comer el cebo porque se ve que tiene un olor que los atrae, ¿no? Roxana, de Villa Concepción del Cío, tengo albahaca, la puedo trasplantar, la sembré en una maceta y nació muy densa. ¿En qué momento puedo hacer en qué tamaño de la planta? Mira, los mejores trasplantes se obtienen cuando las plantas tienen 6 hojas, entre la cuarta y la sexta hoja, 4, 5, 6, y te puedo asegurar que va a andar fantástico. Hacelo al trasplante en ese momento. Si tenés 7 u 8, también, pero lo mejor es cuando tienes 6 hojas. Si tu 8 hojas va a sufrir un poquito, pero sí, podés trasplantarla, y eso le va a hacer, te digo más, si está muy densa la albahaca en la maceta sale muy flacucha, entonces si la separás le hace muy bien. Sí, lo podés hacer tranquilamente ahora. Y Dora de Rollito dice, para trasplantar tengo que tener en cuenta la luna. Sí, Dora. Si vos trasplantás en luna menguante, vas a generar el crecimiento de raíces. Entonces, si te equivocaste en el trasplante y rompiste alguna raíz, estás en luna menguante, va esa raíz a recuperarse rápido. Si lo hiciste en luna creciente al trasplante, tenés menos posibilidades de que esa raíz se recupere. Bueno, nos vemos semana que viene. Seguimos hablando de los citrus, de las enfermedades de los citrus, de las plagas de los citrus, cómo controlarlas y cómo poder disfrutar de buenos limones, buenas naranjas, buenas mandarinas y exquisitos pomelos en nuestra propia huerta. Me olvidaba de la lima también, que hay poco en los viveros, pero es un citrus muy lindo. Nos estamos encontrando la semana que viene, espero sus preguntas y nos volvemos a encontrar. Hasta la semana que viene.